Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar donde se encuentren. Bienvenido a mi programa de entrenamiento de transformación. Mi nombre es Adriana Sierra, fui formada como coach de vida y de negocios y como administradora de negocios. Estoy aquí para realmente ayudar a despertar conciencias, ayudar a entender cómo es que crean su realidad momento a momento y entender un poquito cómo se crea, cómo está funcionando la mente de cada uno de nosotros. Entonces, comenzamos con un nuevo episodio, cómo creas tu realidad momento a momento. Cuando empecé a descubrir este nuevo entendimiento de entrenamiento de transformación, empecé a mirar cómo mis pensamientos constantemente los estaba alimentando de todo lo que había escuchado, de todo lo que había aprendido en la vida, a través de todas esas creencias, paradigmas, condicionamientos de la cultura, de la sociedad, de mi familia, y fui elaborando un mapa mental que a través de la vida fui viendo la vida a través de ese mapa. Entonces comencé a darme cuenta que constantemente yo estaba focalizándome en mí, focalizándome en lo que yo había aprendido y no me estaba dando la oportunidad de ver algo nuevo en mi vida para mirar las cosas de una manera diferente. Para los que me están escuchando, algunos clientes míos que vienen a mí porque se están sintiendo mal, se están sintiendo frustrados, sin esperanza, en desasosiego, como que no tienen esperanza en la vida de que las cosas vayan a salir de una mejor manera. Las personas cuando se enfocan ahí en esos sentimientos que cada vez son más negativos, no se están dando cuenta que esos sentimientos los están generando porque a diario se están focalizando en pensamientos negativos acerca de ellos mismos, como yo no soy suficiente, qué pasaría si yo más bien me pongo a hacer otra cosa que no sea esto, o yo no soy lo suficientemente inteligente, o yo tengo que tener más disciplina, esforzarme más, o tener otro estilo de vida para poder salir de este estado en que me encuentro. Entonces, esa forma de pensar, toda esa focalizarnos en nosotros mismos, en lo que creemos de nosotros mismos, pues nos lleva a una forma de sufrimiento, nos lleva a vivir una vida de sufrimiento. Entonces, más bien, yo los invito para aquellos que están sintiéndose de alguna manera frustrados en la vida, desempoderados, personas que estén con un sinsabor en su vida, sin un propósito, que estén estresados o tengan un estado de depresión, que empecemos a mirar que para hallar la paz en nuestra vida, para hallar ese bienestar que ya está innato en nosotros, nos tenemos que dar cuenta que tenemos que dejar de pensar, que tenemos que dejar de focalizarnos en esos pensamientos que nos aturden, en esos pensamientos que nos hacen sentir mal. Yo tengo una analogía que les comparto a mis clientes acerca del pensamiento, la analogía del pensamiento. Es como si nosotros, cuando vamos a la estación del tren y cuando nosotros estamos realmente en la base, en la estación, nosotros podemos experimentar de manera natural eso que ya somos nosotros, es decir, ese bienestar,
esa bondad, ese amor infinito que somos nosotros, esa sabiduría. Podemos experimentar eso cuando estamos en nuestra base central, es decir, allá parados en la estación. Pero resulta que en la estación empiezan a pasar trenes y esos trenes son nuestros pensamientos. Pero yo tengo la elección de subirme a un tren o no tomarlo. Entonces, cuando yo decido mirar un tren que viene con pensamientos de inseguridad, yo no soy suficiente, yo no tengo lo que necesito para crear este proyecto o para montar este negocio, o yo necesito arreglarme porque siento que no tengo lo suficiente, no tengo el potencial suficiente para llevar a cabo este proyecto que tengo o llegar a este objetivo. Entonces, cuando yo me monto en ese tren de pensamientos de inseguridad, pues la experiencia que yo voy a vivir es a través de ese tren de pensamientos. Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta que esos trenes tienen también estaciones en donde uno se puede bajar. Pero los que muchas veces vamos por la vida es como ciegos, no nos damos cuenta y vivimos como dormiditos porque el tren va pasando por estaciones y nosotros podemos bajarnos en la estación en cualquier momento en que nosotros queramos. Entonces, si de repente nos montamos en un tren, el problema es que no es que nos montemos en un tren, el problema es cuánto tiempo permanezcamos nosotros en el tren y no querer bajarnos de ese tren en la próxima estación. Entonces, mis queridos amigos, la reflexión es, no importa qué tanto te montes en pensamientos, sino que te des cuenta que tienes que dejar de engancharte con esos pensamientos. Tienes que salir de la estación, del tren y volver a tu estación. Tienes que darte cuenta que tú tienes el libre albedrío de bajarte del tren en el momento en que tú te des cuenta que te estás sintiendo angustiado, te estás sintiendo triste, te estás sintiendo en malestar. Entonces, no es la circunstancia la que hace que nos provoque a nosotros estar en desilusión, estar en depresión o estar en angustia o estar en estrés. Simplemente es el darnos cuenta que estamos alimentando un pensamiento, estamos creando momento a momento pensamientos, porque un pensamiento hace que se disparen y le salgan hijitos, diferentes pensamientos que hace que nos sintamos mal. Entonces, una de las revelaciones, uno de los insights, como se llama en inglés, revelaciones o insights que yo tuve con este entrenamiento de transformación o entendimiento. Este es un paradigma de adentro hacia afuera que me permitió mirarme dentro de mí, qué era lo que estaba pasando, en vez de seguir siendo víctima de las circunstancias que a día me estaban ocurriendo. Entonces, yo creo que este es un momento para reflexionar sobre lo que acaban de escuchar. Reflexiona por un momento qué acabas de escuchar en lo que acabo de compartirte. ¿Cómo es que nosotros creamos esa experiencia momento a momento? Que nosotros siempre nos estamos relacionando es con nuestro pensamiento y esos pensamientos hacen que nos sintamos de una forma u otra. Bueno, entonces, después de esta pequeña reflexión, yo quiero que te empieces a dar cuenta en qué te estás focalizando, a qué le estás prestando atención, qué te estás tomando como personal. Porque sucede muchas veces que vamos por la vida, y esta es otra analogía, en la cual alguien nos habla y nos dice, tú eres esto,
o tú eres lo otro. Y yo escucho y me focalizo en eso que las personas están diciendo, que muchas veces por sus propias inseguridades también esas personas reaccionan y hablan de nosotros con diferentes calificativos. Entonces, ¿qué tal si nosotros nos ponemos a observar qué tanto nos estamos tomando en serio las opiniones de los demás? ¿Qué tanto nosotros les estamos dando importancia a esas opiniones de los demás? O más aún, ¿qué tanta importancia también le estamos dando a nuestro propio ruido mental, a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias opiniones? Todas esas opiniones, pensamientos, realmente lo que hace es, cuando estamos enganchados en pensamientos negativos, pues yo voy a tener un sentimiento negativo. Pues es que no, es como una consecuencia directa. Si tú estás pensando que no eres suficiente, que no tienes autoestima, que necesitas trabajar más en ti porque eres defectuoso, porque no tienes lo suficiente, o que no eres lo suficientemente inteligente para llevar a cabo un proyecto o una meta, pues lo lógico es que la consecuencia directa es que te vayas a sentir mal. Entonces, si yo me doy cuenta de que yo me quiero sentir bien, pues entonces me tengo que dar cuenta cuál es la calidad de mis pensamientos. Entonces, amigos, no se trata de querer hacer algo con nuestras emociones. El sentirnos mal, el sentirnos con estados de ánimo bajos o altos, el sentirnos mal en esos momentos en que a diario siento angustia o siento estrés. No, la idea no es qué tengo que hacer para solucionar esta emoción que estoy sintiendo, este sentimiento que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque es que ¿cuántos de aquí no hemos sentido estrés en nuestra vida? ¿Cuántos de aquí no nos hemos sentido angustiados? ¿Cuántos no nos hemos sentido tristes en un día? Eso hace parte de la vida, eso hace parte del ser humano. Lo importante es entender esas emociones que nos están queriendo decir. Cuando yo me siento estresado, el estrés no viene de la situación, el estrés viene de la forma en que yo estoy mirando la situación que está pasando en el momento. Entonces, si por ejemplo yo acabo de recibir una noticia de que a mi hijo lo acabaron de llevar para el hospital porque se accidentó en un carro. Entonces, si yo en ese momento empiezo a reaccionar de una forma en que me salgo de control, me salgo de casillas, empiezo a temblar, empiezo a ponerme nerviosa, cojo mi carro o tomo mi carro, mi auto y me voy a manejar muy aceleradamente y empiezo a pitarle a todo el mundo para que se mueva y salgo a cruzar el semáforo en rojo, o me desespero porque la gente no se mueve, porque hay un trancón en la vía. ¿Qué va a pasar? Que toda esa angustia, todo ese estrés que yo estoy sintiendo hace que se drene mi energía para yo tomar decisiones, hace que yo me sienta cada vez más mal y reaccione cada vez más. Entonces, ¿qué está pasando por mi mente cuando yo me estoy sintiendo de esa forma? Lo que pasa es que no nos damos cuenta en ese momento, no nos damos cuenta que estamos pensando, que estamos creando pensamientos en ese momento. Nos damos cuenta es de la emoción, o muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de la emoción, solamente nos damos cuenta de la reacción. Entonces, el yo darme cuenta de que estoy en una emoción muy fuerte, no es que tenga que hacer algo para solucionar inmediatamente esa emoción. Porque
porque la gente me va a decir, entonces, ¿yo qué hago cuando sucede algo para no sentirme de esa forma? Entonces no es que haya una técnica, no es que haya algo para solucionar la emoción que tú tienes. Lo único que tú tienes que darte cuenta es que debes dejar de pensar, debes dejar de crear pensamientos que hacen que te estás saliendo de tu control, que hacen que te estás cada vez más involucrando en sentimientos de inseguridad o en sentimientos o en miedos o en esos pensamientos no recursivos que no te van a ayudar en nada. En cambio, si yo recibo una noticia como esta y la próxima vez yo digo, bueno, yo puedo manejar una situación aún cuando reciba una mala noticia, puedo manejarla de forma diferente. Yo sé que eso me puede angustiar si yo sigo alimentando pensamientos acerca de lo que pueda pasar, pensamientos de inseguridad que se me vienen en el momento, que hacen que yo me sienta cada vez mal. Entonces, si yo tomo más distancia de esas reacciones y más bien no me focalizo en lo que yo estoy pensando o no me focalizo en esa angustia o en querer hacer algo porque recibí esa noticia, sino más bien calmadamente, yo también puedo solucionar una circunstancia por la cual estoy pasando en el momento. Yo no soy creativa, yo no puedo manejar asertivamente una circunstancia que está sucediendo en el momento si yo tengo en este momento mucho estrés, si estoy angustiada, si estoy con reacción. No, yo no puedo manejar una situación de esa forma, porque con seguridad pues la decisión que yo vaya a tomar en el momento puede ser que no vaya a ser la mejor que yo vaya a tener con ese estado mental tan acelerado y tan angustiado y tan estresado. Es como cuando un médico se va a ir a hacer una cirugía. Lo lógico es que las personas que observen ese médico digan, este médico tiene un estado mental tranquilo para ir a hacer su cirugía, porque un médico que esté estresado, que esté angustiado, que esté deprimido, lo más lógico es que el médico diga, este no es el mejor momento para yo hacer esta cirugía. El sentido común y su sabiduría, la sabiduría de ese médico me va a decir, yo me tengo que calmar, yo tengo que dejar pasar esta angustia que yo tengo o esta incomodidad o esta ansiedad que yo tengo para ir a hacer bien mi trabajo. Entonces esa es la sabiduría que a nosotros nos puede llamar, nos puede hablar, la podemos sentir cuando nos permitimos bajar nuestro ruido mental, porque yo puedo manejar una situación sintiéndome bien. Sintiéndome bien no quiere decir feliz, sonriente, no. Yo tengo un bienestar innato en mí y puedo mantener ese bienestar aún teniendo circunstancias retantes. Porque es que la vida es un deporte de contacto, como ya lo habíamos dicho en otro programa. Nosotros somos como el fluir de un río. El río, cuando recorre su curso, él se va a encontrar con piedras, obstáculos, palos, con algunos obstáculos, pero el río sigue siendo río. El río sigue su curso a pesar de que encuentra obstáculos. El río nunca se detiene. Entonces así somos nosotros. Si yo me doy cuenta que mi esencia es intocable, que yo no dejo de ser mi esencia, yo no dejo de ser mi esencia porque tengo circunstancias, sino más bien esas circunstancias no pueden tocar mi esencia. Esas circunstancias son circunstancias a manejar, pero esas circunstancias
circunstancias no tienen que afectar directamente a ese ser que yo soy, a ese ser espiritual que siempre hemos hablado en estos programas. Entonces, el yo darme cuenta de qué soy yo, de mi esencia, yo puedo tomar distancia y decir, bueno, en este momento estoy teniendo una circunstancia retante en mi vida, como cualquier otra y como cualquier persona que la puede tener. Eso es lo normal en un ser humano y que no tenemos en la vida el control de impedir alguna situación. Muchas veces, a veces hacemos cosas que podamos evitar los peligros o podamos evitar algunas situaciones, pero la mayoría de las veces no sabemos qué nos va a ocurrir en la vida. Entonces, si yo soy consciente de eso, de que yo no estoy a cargo de cómo las cosas me van a salir, de qué me voy a enfrentar momento a momento, qué me voy a enfrentar en el día, yo no estoy en control de ello, más bien yo sé y confío que hay una fuerza universal, esa fuerza universal de que somos parte de nosotros, esa fuerza universal que es la creación de todo, que esa es la fuerza que realmente sabe qué hacer con las cosas que están pasando, que yo muchas veces no estoy a cargo de eso. Entonces, si yo sé eso, si yo confío en eso, yo puedo decir, bueno, vamos a ver cómo puedo manejar esta situación y cómo la puedo ver. La forma en que yo la vea es la manera en que yo voy a vivir la experiencia en ese momento. Si en ese momento yo veo la situación de manera angustiante, es porque la calidad de pensamientos que yo estoy teniendo no son buenos para ver la situación. ¿Por qué? Porque yo estoy con mi propio juicio, con mi propio pensamiento personal, viendo la situación. No la estoy viendo como una situación que la tengo que afrontar. No la estoy viendo así, la estoy viendo es con mi propio juicio, con mi propio pensamiento personal de cómo debería ser, o a mí me gusta, o empiezo a repensarla, o empiezo a imaginarme cosas acerca de esa situación. Entonces, según la manera en que yo la vea, así mismo voy a vivir yo la experiencia. Es decir, no voy a sentirme angustiada, no voy a sentirme estresada, no voy a sentirme que necesito hacer algo. Entonces, cuando estas
cosa es yo querer sentirme bien y tener pensamientos negativos y sintiéndome mal y tener pensamientos positivos. Eso no tiene lógica, eso no tiene razón de ser. Entonces no hay coherencia. Si yo realmente tengo un equilibrio, soy coherente entre lo que estoy sintiendo y entre lo que estoy pensando, yo me puedo dar cuenta que está pasando conmigo. Entonces yo pienso que en este momento podemos hacer esa reflexión. ¿Qué pensamientos estás alimentando y de qué forma, cuando pasa una situación, de qué forma estás pensando con pensamientos no recursivos acerca de esa situación para que te estés sintiendo estresado o angustiado o deprimido? Entonces, mis queridos oyentes, el darnos cuenta es la conciencia pura de la que nosotros somos. Si nosotros nos damos cuenta que cada momento estamos viviendo una experiencia de lo que yo estoy pensando, así es como yo creo una experiencia. El darme cuenta que estoy pensando hace que yo tenga una revelación o un insight, que es como un sentimiento nuevo que yo tengo, que viene de esa sabiduría mía, que me permite ver las cosas de manera diferente. Esa es nuestra conciencia. La conciencia es sentir lo que estoy pensando, momento a momento, porque yo cada momento creo una experiencia, puede ser de la misma situación o de la misma persona. En el momento en que yo me encuentro con una persona, en ese momento yo voy a tener una experiencia de acuerdo a la forma en que yo la veo a ella. Yo no me relaciono directamente con la persona, yo me relaciono es con lo que yo pienso de esa persona, y esa es la experiencia que yo voy a vivir. Entonces, el sentimiento que a mí me genera una persona cuando yo la veo siempre viene relacionada con un pensamiento, con la calidad de pensamiento que yo tengo en ese momento. Pero puede ser que dentro de 8 días vuelva a ver la persona. Y la forma en que hay varias cosas que pueden influir esos pensamientos para que yo la vea de una forma diferente. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esa experiencia? Que vemos a una persona un día y la vemos muy querida, muy agradable, nos parece súper simpática. Pero otro día la vemos y la vemos como que, ay, esta persona, ¿qué le pasó? Esta persona está muy repelente, esta persona como está en mala clase, pensamos. Entonces no es que la persona haya cambiado, lo que pasa es que como yo pienso acerca de cómo la veo, así mismo me relaciono yo con ella y empiezo a sentir emociones diferentes. Entonces, mis queridos oyentes, quiero también hacerles una reflexión sobre las experiencias que estamos viviendo momento a momento, los hechos que estamos pasando momento a momento. A nosotros nos pueden pasar muchas cosas en el día o en la vida, y la forma en que yo veo ese hecho es la experiencia que yo voy a vivir. Yo no vivo la experiencia de la situación, yo vivo la experiencia desde mi pensamiento. Yo me relaciono con mi pensamiento y mi sentir, y así creo mi experiencia. Entonces, el yo haberme dado cuenta, porque esta fue también mi propia experiencia, de que cuando yo me di cuenta que estaba en un momento de mi vida con mis hijos, teniendo el control de ellos o teniendo el control de mi marido, queriendo que las cosas me salieran de la forma en como a mí me habían criado, como yo las había aprendido, que las cosas me salieran bien, que los hijos fueran por una línea bien como yo los había formado, o que las cosas, inclusive llegué a controlar también
cuando ellos tenían que hacer determinadas cosas o la forma en que ellos la deben de hacer. Entonces, cuando yo me di cuenta del control que yo estaba teniendo en mi vida, el control no es sino una forma de pensar de inseguridad. Es decir, yo me di cuenta, yo tuve un insight y una revelación que era que las personas, cuando yo puedo tener una mejor relación con ellas, a las personas no les gusta que yo les esté diciendo lo que tienen que hacer momento a momento. O sea, yo puedo dar una instrucción, pero eso se volvió en mí como una cantaleta, como que yo todos los días tenía que repetir lo mismo, las mismas cosas las tenía que repetir, tenía siempre que controlar muchas veces su comportamiento, tenía que controlar las cosas que tenía que recoger. Entonces me volví muy obsesionada con el orden. Entonces empecé a tener un control sobre eso, y yo me di cuenta que eso se convirtió en un hábito en mí desde el momento en que mis hijos empezaron a crecer, es decir, más concretamente cuando estaban en la adolescencia, porque yo ya me di cuenta que ya pasaron de ser niños a ser otras personas que podían ayudar a su mamá. Entonces yo me empecé a enganchar con un poco de pensamientos acerca de cómo ellos deberían de actuar con su mamá para que yo me sintiera bien. Entonces yo era una víctima de ellos, y era una víctima de cómo deberían ser las cosas, o era también una víctima del orden. Entonces yo me di cuenta de eso, amigos. Yo tuve una revelación en un momento en que yo escuché de mi mentora cómo era que yo momento a momento estaba creando mi realidad, cómo estaba yo creando mi experiencia. Y me di cuenta, por una revelación, un sentimiento que salió de mi alma, que salió de lo más profundo de mi ser, me di cuenta que la rabia que yo sentía todos los días se había convertido en un hábito, que no había que solucionarlo, solamente era darme cuenta que tenía que acallar mi mente, tenía que soltar todos esos pensamientos, tenía que retirar todas esas creencias y condicionamientos que me hacían sentir con rabia, que me hacían sentir indispuesta desde la primera hora de la mañana. Entonces yo los invito a que se den cuenta que están dando por cierto ustedes en este momento, que todavía esté en ese hábito, porque nos habituamos a una forma de pensar, nos habituamos a una forma de ver las cosas, y con esa forma habitual en la que pensamos estamos creando momento a momento nuestra realidad y no nos estamos dando cuenta. Entonces, mis oyentes, hagamos una pequeña reflexión sobre esto. Des en cuenta en una pequeña reflexión qué es eso que están validando, qué es eso que están dando por cierto, que creen que es la realidad, que creen que así son las cosas, y que hacen que eso les genere a ustedes malestar, porque es que no es lo que está pasando afuera lo que está generando su malestar. Son ustedes mismos, a través de sus creencias, a través de sus pensamientos personales, a través de sus paradigmas y condicionamientos, que están viviendo, están filtrando su vida, están viendo lo que pasa en el día a día o a las personas con las cuales ustedes se rodean. Eso es lo que hace que vean esa realidad tan real y piensan que es la única manera de vivir. Entonces yo los invito a que pensemos que nosotros somos seres que tenemos experiencias humanas. Claro, nosotros tenemos un ego, tenemos pensamientos personales momento a momento acerca de nuestro diario vivir, acerca de una situación.
pero también tenemos experiencias espirituales. ¿Qué hace esas experiencias espirituales en nuestra vida? Son ese manantial en donde surgen nuevas ideas, en donde surge esa resiliencia que hay en nosotros, en donde surgen nuevos pensamientos frescos que nos permiten ver de una manera diferente las situaciones que estamos enfrentando en el día a día. Esa es nuestra experiencia espiritual. Entonces, nosotros podemos o bien pesar más esa experiencia humana, o puede pesar más esa experiencia espiritual. Yo creo que si hay un equilibrio entre las dos, podemos tener una mejor calidad de vida, podemos notar ese bienestar que hay en nosotros, porque teniendo ese equilibrio no podemos estar en las dos al mismo tiempo. O estamos en nuestro pensamiento personal o estamos viviendo una experiencia espiritual. Entonces, darnos cuenta cuando es necesario vivir una experiencia muy personal, como por ejemplo nuestras emociones no las podemos evitar porque es que hacen parte de nuestra experiencia humana. El ponernos tristes, el muchas veces reaccionar, el muchas veces enfadarnos o estresarnos o angustiarnos, eso hace parte de la experiencia humana. Pero el yo darme cuenta cómo es que estoy creando mi experiencia hace que yo, en un momento en que surja esa creatividad y esa sabiduría en mí, es decir, la otra parte, el otro manantial, que es mi parte espiritual, ahí yo puedo tomar perspectiva y decir, bueno, me voy a calmar para poder ver esto neutral, para poder ver esta situación como es, no con mi juicio y no con mi pensamiento personal. Y ahí, cuando mi mente está más tranquila, puede surgir esa creatividad, pueden surgir esas ideas que vienen de algún lugar que me permite actuar de una manera diferente, sin tanta reacción. Entonces, no es que esté mal sentir una emoción o no es que esté mal reaccionar. El problema no está en la reacción ni en la emoción, porque las emociones son esas como herramientas o esas lucecitas que se prenden en los carros, en el tacómetro del carro, que nos avisan de ir más despacio. Entonces, esas emociones me pueden avisar a mí en qué calidad de pensamiento estoy, en qué me estoy enganchando momento a momento. Y eso hace que yo pueda cambiar la experiencia. Entonces, yo los invito, mi última invitación es esta, hay muchas invitaciones, pero me encanta que reflexionen, porque no se trata de dar aquí mi propia verdad, se trata de que encuentren su propia verdad, de que ustedes mismos vayan descubriendo, vayan a darse cuenta de lo que yo les estoy compartiendo. Recuerden que no son mis palabras lo que hace que tenga efecto en ustedes, es más bien la reflexión, la mente abierta que ustedes tengan para escuchar desde un lugar diferente al que ustedes se han acostumbrado a escuchar. Entonces, pueden escribirme a contáctame@coachadrianasierra.com y también pueden escribirme a mi WhatsApp de negocios 300-609-6567 y allí me podrán escribir cualquier inquietud, o si quieren una sesión de coaching o si quieren un proceso de coaching, con mucho gusto también los puedo atender para que programemos una cita. No olviden volver a escuchar esta charla para que desde otro lugar puedan escuchar algo nuevo, algo fresco y puedan tener un sentimiento diferente que les permita tener una revelación en ustedes mismos. Recuerden que es la verdad de ustedes la que están encontrando y no en mis palabras o en la propia verdad. Muchas gracias.